Vale, pues nada, buenos días a todos de nuevo y vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, como podéis ver en el título de la clase, vamos a hablar de microbiología y vamos a hablar de microbiología de una forma bastante general, bastante genérica. Si queréis, ya sabéis que esta clase se graba, si os tenéis que ir en algún momento o alguien no ha podido participar, la vais a poder ver como todas luego grabada cuando la subamos. ¿Vale? Perfecto. Y que si tenéis alguna pregunta o alguna duda, me podéis ir preguntando a través del chat. No se escucha y se queda pillado. ¿Me escucháis los demás? Triana tiene problemas. Sí. Mira, Triana, probablemente sea algún problema de tu conexión de internet, ¿vale? Porque el resto de personas me escucha bien y me ve bien, ¿vale? Venga. Ahora sí, si fue el sonido. Vale, Irene. Venga, si tenéis algún problema o veis algo, me lo decís a lo largo de la transmisión, porque a lo mejor toco alguna tecla que no tengo que tocar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. A ver, un segundo. Aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, ya os he dicho que vamos a hablar de microbiología. Vamos a ver, en primer lugar, qué es microbiología. Se escucha a ratos muy flojito. A ver. Espera un segundo, ¿eh? Venga. ¿Así se me escucha mejor? ¿Sí? ¿Se me escucha mejor? Vale, perfecto. Venga, pues a ver si ya después de estos problemas técnicos. Lo que os estaba comentando, lo primero que vamos a ver es qué es la microbiología y luego también vamos a hablar sobre los distintos microorganismos que hay, su clasificación, hablar un poquito de por qué nos interesa el estudio de estos microorganismos y sobre todo vamos a hablar sobre bacterias. Las bacterias, vamos a ver su morfología y cómo las podemos clasificar. Hay bastantes tipos de clasificación y su estructura principal. De virus vamos a ver prácticamente solo lo que es la definición y algún tipo, pero no vamos a entrar en virus y porque eso sería ya igual que bacterias, no vamos a entrar nada complejo, sería una clase de microbiología un poquito con más profundidad, no sería básico, ya sería más experto. Bueno, pues después de ver esto, a ver. Vamos a empezar por el principio, como siempre. No te has perdido nada, Ángela. Acabamos de empezar y lo único que hemos dicho es lo que vamos a ver. O sea que no te has perdido más que la presentación. Bienvenida. Vamos a empezar por microbiología. ¿Qué es lo que es microbiología? Bueno, pues microbiología viene de la palabra micros, que significa pequeño, de la palabra bios, que significa vida, y la palabra logos, que significa ciencia, con lo cual es... Ay, perdonad, que es que toco esto y se me va. Por Dios. Voy hacia adelante, hacia atrás, perdonad, que es que me estoy liando aquí con las teclas. Estoy preto para ver las preguntas que me estáis haciendo y se me corre la pantalla. Y aparezco y desaparezco también mi imagen. Bueno, lo que os estaba diciendo, con estas micros pequeño, bios vida y logos ciencia, pues llegamos a la conclusión de que es la ciencia biológica que estudia y trata los microorganismos. Como ya veremos luego, podemos ver una microbiología básica o una microbiología aplicada, que podemos aplicar a distintos ámbitos, a la medicina, que será prácticamente lo que más nos interesa a nosotros, medicina veterinaria, a la agricultura o a la industria farmacéutica o la industria alimentaria. Ya veremos que hay ciertas actividades de los microorganismos de las cuales nos vamos a aprovechar. A ver, no, esto no es. Vale.
¿Cuáles fueron los orígenes de la microbiología? Bueno, pues nos podemos remontar al siglo XIX, tampoco hace tanto tiempo, y ha habido bastantes personajes importantes en este campo. Referente a microbiología, nos vamos a centrar sobre todo pues, no, en Pasteur, Luis Pasteur. Me imagino que os sonará el proceso de pasteurización, que fue él quien lo, vamos a decir, lo inventó. Y también muy importante porque trabajó mucho con vacunas. La vacuna de la rabia se la debemos a él, a Pasteur. También tenemos a Alexander Fleming, que Fleming pues, trabajó sobre todo con los antibióticos, con la penicilina. Y destacar especialmente a Koch, a Robert Koch, porque bueno, pues, planteó la teoría de la enfermedad y ganó el premio Nobel precisamente por esta enfermedad, por esta teoría de la enfermedad. Fue importante porque dijo que el agente patógeno siempre tiene que estar en los animales enfermos. Ese agente patógeno que está en los animales enfermos lo vamos a poder aislar y cultivar. Este agente patógeno que hemos aislado y cultivado lo podemos inocular en otro animal en el cual le provocaremos esa enfermedad. Y también ese agente patógeno lo vamos a poder volver a aislar de ese segundo animal. ¿Y qué conclusión tiene todo esto? Bueno, pues todo esto tiene la utilidad de que se llegó a la conclusión de que los microorganismos se pueden cultivar, se pueden multiplicar y se pueden estudiar. Por eso Koch fue tan importante en la microbiología. A ver, la tuberculosis. Bueno, más que la tuberculosis y el bacillus de la tuberculosis le pusieron ese nombre, bacilo de Koch se puede llamar. Es una pregunta de Tatiana, ¿vale? Que me preguntaba. Como bien veis ahí abajo, el bacilo de Koch lleva su nombre, sí, y es el Mycobacterium tuberculosis que produce la tuberculosis. También descubrió el Bacillus anthracis que produce el carbunco y el Vibrio cholera que produce la cólera. ¿No ves la parte baja del PowerPoint? Pues no lo sé, porque será. ¿Lo veis? ¿Vosotros veis el PowerPoint entero o el resto de la gente o lo veis cortado? ¿No se oye bien? Ah, se oye bien, sí. A ver, ¿qué me decís? Entero. Vale, se ve bien hasta tuberculosis, vale. Es que acaba en tuberculosis, ¿vale? Vale. Mira a ver el zoom, nos dice Aina que igual es el zoom que tienes. Si disminuye. Lo último que se ve es tuberculosis, sí. Ángela, lo último que tenéis que ver es precisamente tuberculosis. Bueno, pues entre otros descubrió esos tres principales que os los pongo porque esas tres enfermedades fueron muy importantes y causaron muchísimas muertes en su época. Por eso también es bastante importante. Bueno, después de esta pincelada vamos a entrar a lo que nos interesa, que son los microorganismos. ¿Qué es lo primero de todo, definiciones? Sabéis que tenemos que saber lo que es antes de empezar a estudiarlo. ¿Qué es un microorganismo? Es un ser vivo o un sistema biológico que solo puede visualizarse con el microscopio. Ya veis que la definición, la verdad, es que no tiene tampoco mucha complicación. ¿Por qué decimos esa distinción entre ser vivo y sistema biológico? Bueno, porque como veremos más adelante, hay unos microorganismos que no los podemos considerar seres vivos. Ya veremos ahora cuáles son. Os recomendamos que visualicéis la clase de microscopía para que veáis más bien. Sí, Cristina, los virus, perfecto. Nos adelanta Cristina que los virus son esos microorganismos que nos podemos considerar seres vivos y que los llamamos como un sistema biológico. Habrá alguno más, pero principalmente los virus. La primera gran clasificación que podemos hacer de los microorganismos va a ser los que se pueden ver a través de un microscopio óptico, que es los microscópicos, y a través del microscopio electrónico, que son los submicroscópicos. Ahí tenéis dos imágenes. Esta de aquí es la de un microscopio y esta de aquí es la de un microscopio óptico, perdón, y esta es de un microscopio electrónico.
Lo que vosotros vais a trabajar en la clínica y en los talleres que se hacen en las delegaciones, vais a trabajar, por supuesto, con un microscopio óptico. Un microscopio electrónico, como podéis ver, es un aparato bastante complejo y que su manejo tampoco es fácil, es muy caro y que, bueno, están pues en hospitales, en sitios donde se hace investigación, en centros de investigación. Entonces, ¿qué tipo de microorganismos vamos a ver con un microscopio óptico? Pues vamos a ver bacterias, algas microscópicas, hongos microscópicos y protozoos. ¿Y qué es lo que vamos a ver con un microscopio electrónico? Virus y viriones y los priones, ¿vale? Los virus, desde luego, no los vamos a poder ver si no es con un microscopio óptico o electrónico, ¿vale? Bueno, pues los distintos campos de la microbiología, como veis, se podrá dividir en bacteriología, si vamos a estudiar o se centran en las bacterias, ficología, si se centra en el estudio de algas, micología, si se centra en el estudio de hongos, parasitología, no solo van a ser protozoos, pero los protozoos son unos parásitos, son parásitos y entrarán dentro del campo de la parasitología. Y por último, pues la virología, que es la que va a estudiar los virus. ¿Qué tal vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? La verdad es que ahora son todo generalidades que yo creo que es bueno conocerlas para entrar un poco a poco en este mundo de la microbiología. ¿Vale? ¿Bien? ¿Ninguna pregunta? ¿Vale? Los viriones. Los viriones son lo mismo que los virus, pero en distinta etapa. Ya veremos que los virus tienen que estar parasitando, tienen que estar dentro de una célula para ahí replicarse y crecer y poder reproducirse. O sea, no lo pueden hacer por ellos solos, sino que lo tienen que hacer a través de otra célula. Entonces, cuando están dentro de una célula, les llamamos virus, y cuando que han roto ya esa célula y vuelven a salir al medio en busca de otra célula, se le llama virión. Entonces, es lo mismo, pero los virus están dentro de la célula y los viriones fuera, mientras están fuera. Bueno, pasemos a la siguiente. Anda, y esto aquí, no sé por qué ha salido esto en blanco, pero bueno, vamos a ver alguna imagen de algún microorganismo. ¿Esto qué me podéis decir? ¿Que alguien me puede decir qué es? Si pensáis que es una bacteria. Muy bien, muy bien. A ver, me pregunta Oliva, mientras están fuera queriendo introducirse en la célula, ¿no? Sí, buscando otra célula, buscando otro organismo vivo para poder reproducirse, ¿vale? Muy bien, estos son bacilos, perfecto. Son bacilos y son bacterias. ¿Alguien me puede decir por qué aparecen en color rosa? ¿Qué diferencia hay por ese color? Si tiene algo que ver o... Gran negativos, muy bien, Cristina. Lo veremos más adelante, pero muy bien. No, no es sangre, ¿vale? Estos son los bacilos que están teñidos. Son bacterias que están teñidas en un medio, ¿vale? No, no es sangre lo que estamos viendo, simplemente que tienen un tipo de tinción que veremos luego en las próximas diapositivas y que adquieren este color. Exacto, es una tinción, ¿vale? A ver, espera, que le doy a este otro lado. Muy bien. Seguimos. No sé por qué me aparece una página intermedia en blanco. ¿Y esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto? Bueno, esta es una alga microscópica que, como podéis ver, tiene sus cilios alrededor por ahí para moverse y aparece en este color también verde, pues porque tiene un pigmento que es de clorofila. Entonces aparece teñida en verde, con ese color verde. Y es una alga microscópica. Más. ¿Y esto? ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Levaduras? Casi.
Hongos. Muy bien, Cristina. Es un hongo, ¿vale? Es un hongo y que tenemos aquí. Como veis, tiene dos partes diferenciadas. Una que son estas fibras, que se llaman hifas, y luego tienen unidos estos puntitos que se llaman micelios. ¿Vale? Tampoco nos vamos a centrar, pero mucho más, pero estos son hongos. En concreto un dermatofito, que esto pues lo podremos ver si hacemos un raspado o eso lo podemos ver al microscopio. Más cosas. Ay, espera. ¿Esto qué es? Esto es un protozoo. Exacto, un protozoo, que también lo podemos ver con un microscopio óptico. ¿Y esto? Un virus. Muy bien. Esto es un virus. Es ya una imagen que es de microscopio electrónico a través de ordenador y son así de majetes, los virus. También tengo unos dibujos, ¿vale? Que estos son también como se ven distintos virus a través del microscopio electrónico, pero esto no son imágenes, son dibujos, ¿vale? Pero como veis, la verdad es que se parecen bastante a cómo se ve. Este es el virus del SIDA, hepatitis B, del ébola, un adenovirus, de la influenza o la gripe, y este un bacteriófago. A ver, Oliva, perdona, el anterior, ¿cuál era? ¿Cuál? A ver, no sé cuál me dices. Voy a retrasar un poquito. Esto es un virus también. Y esto era un protozoo. No sé si te contesto con esto, Oliva. Vale, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos adelante. Ya hemos visto más o menos cómo se ven los microorganismos. Y por último, tenemos esto tan bonito de colorines, que priones. Muy bien, Cristina. Esto es un prión que, como vemos, es simple y llanamente una proteína. Es una proteína, tampoco se considera, por lo tanto, un ser vivo, pero ¿qué es lo que hace? Esta proteína se altera y pasa a las proteínas que están a su lado con un efecto como de cascada y va alterando las proteínas. Por ejemplo, tenemos un prión que se hizo bastante famoso, esto de los priones, hace unos años con la enfermedad de las vacas locas. Lo que nos causaba esa enfermedad, la de Creutzfeldt-Jakob, era la encefalopatía espongiforme, es por un prión. No, esto es un dibujo. Espera, sí, es simplemente un dibujo de una proteína, de la proteína en estado de la estructura cuaternaria. ¿Vale? Sabéis que tiene 4 estructuras, la primaria y la secundaria, que son lineales. Luego hay una terciaria, que sería pues cada uno de estos tirabuzones sería terciaria y ya todo unido es la estructura cuaternaria de una proteína. Bueno, pues seguimos poquito a poco. Vamos a empezar ya con, la clasificación microbiana. Una gran clasificación microbiana, así a grosso modo, podemos decir que son las que tienen estructura celular y los que no tienen estructura celular, que vienen a ser lo mismo, que son seres vivos o no seres vivos. Entonces, dentro de la estructura celular tenemos los eucariotas y los procariotas. Los eucariotas, que son algas, protozoos, hongos y levaduras, y los procariotas, perdón, que son las bacterias principalmente, que es lo que más nos van a interesar. Y sin estructura celular, pues tenemos los virus, luego también otro que son viroides, que no es lo mismo que hemos visto antes, que son estructuras que atacan a las plantas, no a las células animales, y los priones. Para esta diferenciación de eucariotas, procariotas, células animales, células vegetales, os recomiendo que veáis la clase de la célula. A ver, en esta diapositiva hay 2 dibujos. Hay una célula eucariota y otra procariota. ¿Cuál es cuál? A ver,
¿La célula de procariota cuál es? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha, muy bien. A ver, la del núcleo es la eucariota, muy bien, la de la derecha es muy bien, ¿vale? Exacto. Esta es la célula procariota y esta es la célula eucariota, ¿vale? Vamos a ver las distintas principales diferencias. Espera, que estoy al revés, yendo al revés, aquí, que me había saltado una diapositiva. Las principales diferencias de los procariotas y los eucariotas. Ya os digo que os lo explicamos en la clase de la célula, pero vamos a ver lo más principal. Primero, las procariotas son muchísimo más pequeñas, son más pequeñitas, de media de 1 pues, hasta 8 micras. Y las eucariotas son más grandes. De hecho, comentamos en la clase de la célula que había una célula eucariota animal que es macroscópica y que es el huevo. El huevo es una célula, ¿vale? Y la podemos ver perfectamente. Pero vamos, esos ya son excepciones, suelen ser más chiquititas. Todas microscópicas. Y la principal diferencia que tienen también es el núcleo. Vemos que la célula eucariota tiene un núcleo que tiene una membrana nuclear y está bien delimitado y bien diferenciado. En cambio, la procariota no. La procariota tiene la información genética, la tiene suelta, sin ningún tipo de delimitación. ¿Eso que conlleva? A que las células procariotas tengan el ADN de forma circular, porque es una manera como de protegerse y de recogerse. En cambio, el ADN en las eucariotas es lineal. Lineal porque como tienen su delimitación de la membrana nuclear, pues pueden estar con ese aspecto. También más importante es la pared celular. La pared celular, la composición de la pared celular, los procariotas tienen sobre todo mucopéptidos y la de los eucariotas son polisacáridos, simples. ¿Y qué más? Importante también, las células eucariotas tienen un citoesqueleto complejo. Veíamos que había microtúbulos, que había microfibras que las tenían ahí, que le daban su consistencia y esa forma que tenían característica. En cambio, los procariotas no tienen ningún citoesqueleto, ni tienen ningún órgano membranoso, ni nada. Y lo que sí que tienen son flagelos. Y lo que sobre todo también hay que destacar en las procariotas son que tienen plásmidos. Plásmidos que veremos luego más, que es muy importante, y que el plásmido también es ADN, pero que no está incluido en el ADN nuclear. Bueno, ya tenemos las distintas, otra vez aquí las células, y vamos a ver la que es la procariota. Vemos que tiene pues una membrana plasmática, que puede tener una pared celular, puede tener también una cápsula, y luego dentro de lo que es el citosol, o dentro de lo que es todo lo que hay dentro de la célula, tiene pues el material, el ADN nuclear, el nucleoide, que vemos que está todo enrolladito. Y luego tienen algunos orgánulos que no se llegan a llamar ni orgánulos porque no están tan diferenciados. Sobre todo tiene ribosomas, porque los ribosomas pues, los necesita para sintetizar las proteínas. Y luego lo veis también aquí, esto tan chiquitito, que es un plásmido, que también es información genética, es ADN, trocitos de ADN, pero que están independientes de lo que es el ADN nucleoide. ¿Vale? Bueno, pues seguimos. Aquí. Lo que os comentaba antes es que los microorganismos son muy importantes y había una microbiología aplicada, que decíamos, bien en la industria farmacéutica o en la agricultura. ¿Por qué? Porque las bacterias, los microorganismos, tienen unas actividades metabólicas
que son beneficiosas para el ser humano, para la sociedad, y que de las cuales no nos aprovechamos. Hay muchas especies, más de 100 especies microbianas, que son usadas por la producción de para producir ciertas sustancias. Por ejemplo, podemos decir la microbiología ambiental, se utilizan a veces bacterias para limpiar el medio ambiente. Por ejemplo, no sé si habréis oído alguna vez que para cuando ha habido algún escape de pues, un biocombustible o algo de petróleo en el mar, se utilizan unas algas que son capaces de alimentarse de estos hidrocarburos. En la industria farmacéutica también es muy importante porque se utilizan para sintetizar pues, hormonas, antibióticos, insulina, se utilizan para eso. Oliva, sí, no te preocupes, como ya he dicho al principio, estas clases se graban y luego las colgamos, ¿vale? Y las tenéis disponibles, creo que son 3 meses. En la agricultura también se utilizan para control de plagas, también hay algunos bacilos que se utilizan para controlar gusanos. Y bueno, y en otros muchos, por ejemplo, pues en la industria alimentaria también es muy importante. Tenemos levaduras para producir el pan, yogures, etcétera. A ver. Sí, muy bien, José Antonio. Vale. Y luego, lo que sí que nos interesa más a nosotros, como para aplicarlo en el campo de veterinaria, desgraciadamente son las indeseables. Sobre todo las indeseables, pues porque nos producen enfermedades de nuestros animales y a nosotros mismos también. También son indeseables muchas veces las alteraciones de los alimentos, las intoxicaciones alimentarias, ya sea por intoxicación o por toxinfección. No sé si sabéis la diferencia entre una intoxicación alimentaria y una toxinfección alimentaria. La verdad es que siempre se habla de infección, de una intoxicación alimentaria, ¿vale? Normalmente cuando se da algún caso en todos los sitios no se hace esa diferenciación. Pero una intoxicación alimentaria es cuando quien nos produce la enfermedad es la misma bacteria, ¿vale? Por ejemplo, la salmonela es una intoxicación alimentaria. En cambio, una toxinfección es cuando no el propio microorganismo es el que nos produce la enfermedad, sino la toxina que segrega. Por ejemplo, el estafilococos lo que hace es segregar una toxina y esa toxina es la que nos hace tener la enfermedad. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa? Bueno, ya me vais preguntando de todas maneras. Tenéis ahí, ya estáis acostumbrados a preguntarme. Pues seguimos. ¿Qué vamos a empezar ya? Bueno, vamos a empezar a ver el tema más importante y en lo que nos vamos a centrar más en esta clase, que es el estudio de las bacterias. Y vamos a ver cómo las podemos clasificar y la morfología que tiene y su estructura. ¿Vale? Vamos a poder clasificar las bacterias, en primer lugar, siguiendo su morfología. Podemos decir que hay cocos o bacillus, que me habéis dicho antes en la tinción esta que había de color rosa. ¿Los cocos cuáles son? Los cocos son los que tienen forma redondeada, como veis aquí en el dibujo, y según cómo se unen, porque esto sería pues una bacteria y esto otra, cada circulito sería una bacteria, si van solas se llaman micrococos. Si se unen de dos en dos, pues son diplococos. Se pueden unir de 4 en 4, que pueden formar o tétradas o sarcinas, dependiendo de si se unen solo linealmente o forman como si fuera un cubo, como en el caso de las sarcinas. Bien, también pueden ser los estreptococos, que forman collares o cadenas, como en este caso. Y por último, pues los estafilococos, que son más irregulares y forman como una especie de racimos. Estos serían la primera gran clasificación de las bacterias. Serían cocos o serían, por ejemplo, bacilos. Cocos son redondos, los bacilos son alargados. Sí, Tatiana, exacto. Los bacilos, que tienen una forma alargada o de bastón, que bueno, aquí se ven todos muy mágicos. Y
y pueden tener o bien esta punta redondeada o pueden ser que sean rectos, ¿vale? No redondeado. Y le pasa como a los cocos. Si van en dos son diplobacilos, perdón, y si forman, por ejemplo, si son formando como una especie, ahí, ¿dónde está el ratón? Aquí, de collar, así que están como tumbados, serían estreptobacilos, y si se unen uno al lado de otro, pero uno al lado de otro, pero como de pie, pues se llaman en empalizada. Sí, José Antonio, el estafilococo aureus es un estafilococo. Sirven muchas veces para también darles el nombre a la bacteria o al microorganismo, dependiendo de su forma. Es una manera fácil de diferenciarlos. Pero luego hay otras formas que también un poco diferentes, como pueden ser los vibrios, que como veis aquí tiene una especie como forma como de coma, o los espirilos que tienen forma como un poco así como helicoidal, de hélice, como esta, que es, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Y luego ya pues un poco más en forma de tirabuzón o sacacorchos pueden ser las espiroquetas. Así un poco más enrolladas, otras un poquito menos. Y luego tienes, pues fíjate tú, un montón ya también de formas irregulares y que no se parecen a nada. Incluso hay algunas que forman letras. Bueno, seguimos. Aquí tenemos unos ejemplos de algunas de ellas. ¿Estos qué serían? Bacilos, muy bien, estos serían bacilos, pero estos lo veis son un poquito más alargados que estos otros que ya me habéis dicho antes que también son bacilos. Y vemos que son de distinto color, unos porque son gran negativos y otros son gran positivos. ¿Y estos qué serían? Estos de aquí del medio, cocos, muy bien. Y vemos que, bueno, pues en este caso pues hay diplococos o estreptococos, estafilococos, hay distintas formas, distintas agrupaciones, algunas más irregulares que otras. Aquí tampoco se puede ver porque es una imagen que para ver si es en 3 dimensiones pues también es complicarlo verlo. ¿Cómo se sabe cuándo son negativos o positivos? Lo vamos a ver un poquito más adelante. La tinción de Gram. Valentina, lo veremos más adelante. ¿Y estos qué podríais decir vosotros que son? Vibrios, sí, veis que tienen una forma así como de coma. Son vibrios. Vale, pues perfecto. Pues ya hemos visto una gran clasificación de las bacterias que es según su morfología, sean cocos o bacilos. Vamos a adentrarnos ya a la segunda parte de lo que vamos a ver de las bacterias, que es la estructura bacteriana. Vamos a hacerlo también de forma muy suave, ¿vale? Muy leve, muy por encima. Lo primero que querríamos que quedara claro sería que hay unas partes de las bacterias que las tienen todas sí o sí, como es la pared celular, la membrana y algunas inclusiones o orgánulos. Ya hemos dicho que no les llamamos orgánulos en las procariotas porque son orgánulos poco diferenciados y se les llama inclusiones, pero bueno, podemos decir orgánulos, como pueden ser los mesosomas y los ribosomas, las bolitas. Y luego, pues por supuesto, la información genética. No es un núcleo como tal porque no tiene la membrana nuclear, pero el aparato nuclear. Y luego tenemos otras, como puede ser la cápsula, las fimbrias, los pilus, las esporas, los flagelos, que esto pueden o no tenerlo dependiendo del tipo de bacteria. Normalmente siempre tienen estas primeras y normalmente siempre tienen al menos de una de estas otras. O pueden tener varias. Claro, cuantas más estructuras tenga, más complejas son y más patógenas son. Bueno, pues vamos a ver algunas, porque
sobre todo la que más nos va a interesar a nosotros desde el punto de vista microbiológico va a ser la pared celular. La pared celular, según su composición, vamos a poder hacer una gran clasificación, que es la de si es gram positiva o gram negativa. Y eso va a depender, la vamos a ver más tarde, pero ya adelantamos, va a depender de la composición de la pared celular. Según esté compuesta de una manera o de otra, unas bacterias se van a teñir o no se van a teñir con la tinción de gram. ¿Qué hace la pared en una bacteria? Pues lo primero de todo le da también forma a la célula, le da estructura, porque hemos visto que no tenía citoesqueleto, entonces lo que le va a dar su forma va a ser la pared celular. Y es muy importante de cara a la inmunología. ¿Por qué? Porque los antígenos se van a encontrar en esta pared. Los antígenos que luego nuestro cuerpo los organismos que se van a defender y van a crear anticuerpos frente a estos antígenos que están en esta pared celular. También ya veremos que hay unos virus que se llaman bacteriófagos y que se llaman así porque son exclusivos de las bacterias. Y también las partes que va a diferenciar el virus para atacar a esas bacterias van a estar también en la pared celular. Y también los antibióticos van a atacar a esta pared celular. Entonces ya vemos que la pared es una parte muy importante de la bacteria porque es donde se encuentra, donde vamos a atacar y para poder acabar contra estas bacterias. También os recomendamos la clase de inmunología para ver un poquito más el tema de los antígenos, etcétera, ¿vale? A ver si pincho en el lado adecuado. Muy bien. A ver, lo que me estabais preguntando de si es gram positivo o gram negativo, simplemente que existe una tinción que la inventó pues Gram y que fue muy importante porque el que una bacteria sea gram positiva o gram negativa no solo es porque se tiña de un color rosa o se tiña de un color azul, que podemos decir, pues muy bien, pues se ve más bonita la rosa que el azul en el microscopio. No, es que se tiñen así porque tienen una serie de características comunes. Entonces, con la tinción de Gram, simplificándolo mucho porque tiene otros pasos, lo que hace es que se tiñe primero con el tinte cristal violeta. Entonces, si se tiñen con esa tinción, con el cristal violeta, es decir, son gram positivos, se ven de color azul o de color morado. En este caso, serían estos cocos que tenemos aquí, serían gram positivos. Y había otros pues que no se teñían, otros microorganismos que no se teñían, que no se veían. Entonces, esta tinción tiene una segunda parte que es la de con la tinción de safranina, que lo que hace es teñir a las otras que son gram negativos y que se tiñen de ese color rosa. Quedaros con eso, ¿vale? No, nada más, simplemente gram positivos y gram negativos. ¿Y qué son gram positivos o gram negativos? Por la composición que tiene de la pared celular. Dependiendo de si la pared celular tiene unos componentes o tienen otros, se van a teñir de color morado o de color rosa. No sé si rosa negativo, morado positivo. Exactamente. Morado, azul, rosa, rojo, dependiendo de la persona que lo diga, va a ser de un color u otro. Pero vamos, se ve claramente, ¿no? Los que son de tono azulado, violeta, son los gram positivos y los que son de este color son los gram negativos, ¿vale? Muy bien, Tamara. La clase se suele subir, yo creo que al día siguiente o como muy tarde, 2 días. Alba, la safranina es simplemente otra tinción, un componente que tiñe, una tinción, ¿vale? Está la cristal violeta, que tiñe de violeta, y la safranina, pues que tiñe de rojo o de rosa. Ya digo que es importante, más que el hecho de por qué se tiñan de un color, o sea,
que se tiñan de un color o de otro para verlos y que los podamos ver así, sino porque conlleva una serie de características y las hacen unos gran grupos. Sí, Ángela, hay unos microorganismos que según el componente de la pared se tiñen con esa tinción de color violeta y otras que no. Entonces se utiliza la safranina para que se tiña de color rosa. Solo para las bacterias. Valentina, esto es para hablar de las bacterias. A ver, Montserrat, la tinción en sí de Gram es las dos tinciones, ¿vale? Se utilizan los dos, tanto el cristal violeta como safranina. Ya he dicho que lo íbamos a reducir mucho porque la tinción de Gram tiene otras varias partes o fases que no las vamos a explicar. La tinción de Gram incluye las dos tinciones, la de cristal violeta y la safranina, se utilizan. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale, perfecto. Entonces nos tenemos que quedar con que Gram negativos son rosas, Gram positivos son azules. A ver, lo único comentaros, espera que me estoy yendo muy adelante. Comentaros que, por ejemplo, lo decía porque era muy importante esta tinción para hacer una gran clasificación, porque dependiendo de... ¿se me oye? Tatiana dice que ha perdido el sonido. ¿El resto me oís? Sí. Tatiana, tiene que ser algo de tu ordenador, ¿vale? El resto de compañeros me dicen que me siguen escuchando. Lo que os decía, por ejemplo, nosotros cuando estamos en un laboratorio, el hacer esta tinción y ver si es positiva o es negativa, nos va a ayudar a hacer un diagnóstico ya, entre comillas, vamos a poner diferencial, para poder saber identificar la bacteria con la que estamos tratando. Ya he dicho que sean gram positivas o gram negativas conlleva que tengan unas características comunes importantes. Por ejemplo, si alguna vez en algunos prospectos de un medicamento, de un antibiótico o esto, incluso podéis ver, es eficaz o no sé qué para tratar gram negativos o para tratar gram positivos. Entonces, es bastante útil que sean una cosa u otra a la hora de poner un tratamiento o de hacer una distinción, una identificación de la bacteria que estamos tratando. Importante también, hemos dicho que todos tenían un aparato nuclear bacteriano, un ADN bacteriano, que es ADN y puede tener algo de ARN mensajero, pero es sobre todo ADN. Y muy importante son los plásmidos. Los plásmidos hemos dicho que eran retazos o trocitos de ADN que no están unidos a lo que es el ADN o la información genética nuclear, que a veces sí que se incorporan y que se llaman episomas, pero normalmente no están unidos y se llaman plásmidos. Los plásmidos son muy importantes para las bacterias. ¿Por qué? Porque es lo que coloquialmente se dice lo que da unos superpoderes a las bacterias. Por ejemplo, el que una bacteria sea resistente o no a un antibiótico es a través de un plásmido concreto. El plásmido, pues eso, de resistencia a un antibiótico. Entonces es muy importante para las bacterias ser resistente a un antibiótico. ¿Qué pasa? Que si tienen plásmidos, lo normal es que sean también más virulentas, produzcan más enfermedad y sea más difícil combatirlas. También es muy importante a la hora de, por ejemplo, lo que hablamos resistencia a antibióticos. Muchas veces habéis oído que tenemos que hacer un buen uso de los antibióticos, que debemos acabar el tratamiento completo. Si nos dicen que tenemos que tomar un antibiótico 3 veces al día, cada 8 horas o cada las que sean, o cada 12 horas, y que lo tenemos que tomar durante una semana, se hace no por capricho ni porque gastes más, ni muchísimo menos, es porque es la dosis que se necesita para la dosis media para acabar con esos microorganismos, con esas bacterias que tenemos, que nos están causando la enfermedad. Entonces, si nosotros, por ejemplo,
tenemos en nuestro organismo unas bacterias que son sensibles a ese antibiótico y que nos están causando la enfermedad, y tenemos otras bacterias en un número más pequeño que son resistentes a ese antibiótico, si son poquitas, no nos van a poder causar enfermedad. Y tomando el antibiótico vamos a ir matando todas las que no son resistentes. Entonces, lo que interesa es que tomemos suficiente antibiótico con los suficientes días para matar a todas las bacterias que tenemos que no son resistentes a ese antibiótico y que son las que nos están causando enfermedad. ¿Qué pasa? Que a la vez tenemos alguna bacteria que es resistente. Si nosotros, pero tenemos un número muy pequeño, si nosotros dejamos porque no hemos completado ese tratamiento y no matamos todas las bacterias que tenemos no resistentes, las bacterias que son resistentes, por medio de esos plásmidos, van a convertir a esas bacterias que no son resistentes en resistentes, con lo cual va a ir aumentando el número de bacterias resistentes a ese antibiótico. Si nosotros acabamos con todas las bacterias porque hemos hecho un tratamiento adecuado con todas las bacterias no resistentes, que son para las que están indicadas ese antibiótico, no va a pasar nada porque las resistentes no van a tener bacterias a las cuales pasar el plásmido y convertirlas. Entonces, si dejamos bacterias que no matamos con ese antibiótico, estamos generando la posibilidad de que se conviertan en resistentes, con lo cual aumentar la resistencia, ¿vale?, de los antibióticos. Por eso puede ser que si no hacemos el tratamiento completo, dejemos bacterias vivas, no resistentes, y que se conviertan en resistentes, ¿vale? Es un poco lioso, no sé si me he explicado bien, porque tanto resistente y no resistente a lo mejor es un poco... Lo he liado un poco. No sé si se ha entendido. Vamos, que los antibióticos están para acabar con las bacterias. Y si dejamos por ahí alguna suelta que no es resistente, se nos puede reconvertir en zombie, por ejemplo. Tenemos zombies y no zombies, pues si dejamos no zombies vivos, pues se van a poder seguir creciendo el número de zombies porque van a poder convertirse. Y las bacterias no resistentes, como las tenemos en pequeño número, no nos van a poder causar la enfermedad. Vale, pues si veo que sí, que me contestéis que más o menos ha entendido. Exactamente, para que haya más procesos. A lo mejor las bacterias no resistentes que tenemos en nuestro organismo van creciendo, van creciendo, van creciendo, y cuando resulta que tenemos la enfermedad, se les desarrolla otra enfermedad, pero que además ahora vamos a tomar el mismo antibiótico y no nos va a hacer efecto. Porque ahora son todas resistentes, todas las que tenemos las tenemos resistentes. Muy bien, Tatiana, sí. Ya sabéis que luego, como está, Tatiana dice que si no lo entendía muy bien, que ya lo iba a repasar cuando se subiera a la clase, ¿vale? Perfecto. Sí, por eso os digo, muchos decimos que no hace falta que toméis notas. Estos además son clases bastante para ampliar, ¿vale? Para ampliar vuestros conocimientos, pero que siempre vais a tener la clase a mano para poder volver a visualizarla cuando queráis. Bueno, pues seguimos, que ya tanto rollo de resistentes y no resistentes ya nos estamos liando, ¿vale? Más estructuras que no son obligatorias en las bacterias, que pueden o no tenerlas. Los pilies y fimbrias están todas relacionadas con la adhesión al medio de la bacteria. Son proteínas, que bueno, se llama pilina, de pilina, y lo que ayuda a la bacteria pues es a ser más virulenta, porque si se agarra al medio, pues es más fácil que se quedarse ahí y ejercer su patogenicidad. ¿Vale? Por ejemplo, las enterobacterias se adhieren a esas células del intestino delgado y con estas fimbrias, y es más difícil pues que se suelten y al final las eliminemos, ¿vale? Y se quedan ahí para poder hacer y desarrollar la enfermedad, para poder dividirse, etcétera. Entonces, las fimbrias lo que van a ayudarle es a la bacteria a adherirse al medio o a otra bacteria o a otra célula para
para parasitarla, ¿vale? Y los pili también le ayuda a adherirse, pero en este caso, como tenéis aquí en este dibujo, bueno, en esta imagen, esto es un pili, ¿vale? Sí, José Antonio, los procesos diarreicos, perfecto. Entonces, esto es un pili que, como vemos, le ayuda a adherirse a otra bacteria. Vemos una bacteria y otra bacteria. Y esto es un tubo hueco que a través de este tubo es cuando pasa el plásmido. Imaginaros, tenemos esta bacteria, a ver si esta bacteria, y que esta bacteria tiene el plásmido de resistencia al antibiótico. Y tenemos esta otra que no. Pues coge ella, la mágica de ella, coge con el medio del pili y le transmite ese superpoder, que es el de la resistencia a antibiótico. Con lo cual ahora ya tenemos dos bacterias que son resistentes al antibiótico. Hay otro tipo de plásmidos, no solo son plásmidos resistencia a las bacterias, son con otros enzimas o con otras cosas, ¿vale? Algo que es beneficioso suelen ser cosas que son beneficiosas para la bacteria. Vale, ¿habéis entendido lo del cómo se transmiten los plásmidos a través de una u otra? Muy bien, perfecto. La cápsula. La cápsula es otro componente de una bacteria que también puede ser o no, vamos, que no es obligatorio, que algunos lo tienen y otros no, que es de naturaleza gomosa y viscosa, que también facilita la adherencia. Qué majas son, dice Ángela que qué majas son. Sí, las bacterias son muy bonitas. Es de naturaleza gomosa y viscosa y lo que da es una protección extra. La cápsula está por encima de la pared celular y entonces le va a servir como camuflaje. Ya hemos dicho que la pared celular era muy importante porque en ella estaban los antígenos que nuestro organismo va a identificar y que se van a unir a los anticuerpos. Hemos visto también que en la pared estaban también esas indicaciones de bacteriófagos para estos virus atacar a las bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que si encima de esa pared celular hay otra capa más, lo que hace es que la esconde. Es más difícil identificar esos antígenos. Entonces, ¿qué es lo que hace con una cápsula? Una bacteria que tiene cápsula va a ser más patógena que una que no lo tenga, porque va a ser más difícil que la identifiquemos y actuemos sobre ella para acabar con ella. Vale, pues seguimos. Más cositas de la estructura bacteriana. El flagelo. El flagelo es exclusivamente para moverse la bacteria en un medio acuoso, ¿vale? No va a servir más que para eso. También tiene antígenos, entonces también va a servir como para identificarla y actuar sobre ella a la hora de... Las patógenas son contagiosas. Sí, patógena quiere decir que nos pueden producir una enfermedad. Además, ya sabéis que, bueno, se necesita dependiendo del tipo de bacteria y dependiendo de la enfermedad que causa, se va a necesitar un número mínimo de bacterias para que se produzca la enfermedad. Imaginaros, me lo estoy inventando, que existe la bacteria A que necesita 1 millón de bacterias para producirnos una enfermedad. Otra que es más patógena, pues en vez de necesitar 1 millón de bacterias, va a necesitar medio millón de bacterias para producir esa enfermedad. Porque también, si son más patógenas, y el estadio en la que se encuentre para colonizar. No entiendo muy bien, José Antonio, qué es lo que me quieres decir con eso. Pero bueno, sí, hay distintos aspectos que influyen en la patogenicidad de las bacterias. Por ejemplo, si son resistentes a ciertos antibióticos de amplio espectro, por decirlo de alguna manera, que se llaman así, antibióticos de amplio espectro, pues serán más difíciles acabar con ellas. O si tienen una cápsula, también es más difícil acabar con ellas porque están ahí camufladas y nuestros anticuerpos van a tener más dificultad en identificar esos antígenos que hay en esa pared.
Bueno, pues los flagelos sirven sobre todo para moverse, la bacteria para moverse. Y a ver, también nos sirve para clasificar las bacterias. Dependiendo de si no tienen flagelos, se llaman átricas. Si tienen un flagelo, se llaman monótricas. Si tienen un flagelo uno en un lado y otro en otro, se llaman anfítricas. Si tienen un penacho de flagelos, se llaman lofótricas. Y luego, pues si tienen muchas, se llaman perítricas, ¿vale? Es más falta que os aprendáis todos estos términos que no hace falta, pero que sepáis que también se utilizan para identificarlas. Todas estas cosas, cuando tenemos que hacer un cultivo o algo para identificar qué bacteria estamos tratando y poner un tratamiento adecuado, pues todas estas cosas nos van sirviendo. Las tinciones, su estructura morfológica, la estructura esta ya bacteriana, si tienen flagelos, si no los tienen, etcétera. Todo eso es lo que nos va a ayudar a identificarla. Seguimos. Uy, qué tarde es ya. Vamos a ir más deprisita. Por último, importantísimo también los esporos. Las bacterias que tienen esporos, que son principalmente las gram positivas. ¿Os acordáis que os he dicho que había esa gran clasificación en los dos grupos? Incluía una serie de características. Pues una de ellas, por ejemplo, es que tengan esporos o no, que sean esporuladas o no sean esporuladas. Pues normalmente las esporuladas son gram positivas. Alguna gram negativa también puede ser esporulada, pero normalmente son gram negativas. Esos esporos, ¿qué es lo que les da, qué poder le da ese esporo? Pues es su resistencia. ¿Qué pasa? Que cuando la bacteria encuentra en su medio algo ambiental que es perjudicial para ella, para su vida, su crecimiento y su desarrollo, pues ya puede ser una temperatura elevada, los rayos ultravioletas o que no haya suficiente humedad, que haya oxígeno, que no haya oxígeno, todo eso lo que hace es que se protege. Entonces, las que tienen esporos lo que hacen es que en ese esporo chiquitito que puede ser, en esta parte tan pequeña, ahí mete lo que es imprescindible para su vida, que es pues sobre todo el material genético y poco más, y ribosomas y alguna cosita más. Lo mete todo ahí en ese esporo y se queda ahí como en latencia, ¿vale? Esperando a que otra vez las condiciones del medio sean suficientemente adecuadas como para volver a desarrollarse y volver a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que las que son esporuladas pueden estar en ese formato de espora durante años. Muy bien. Vamos a ir más deprisa. Si tenéis alguna duda me vais diciendo porque se me ha hecho un poquito tarde, que me enrollo mucho. ¿Vale? Otra gran forma de clasificar a las bacterias va a ser según su metabolismo. Según utilicen oxígeno o no, se van a clasificar de todo lo que hay aquí apuntado, centraros solo en esto, ¿vale? Se llaman aerobias estrictas cuando necesitan oxígeno para desarrollarse, para crecer y para hacer su metabolismo. Anaerobias estrictas cuando necesitan todo lo contrario, que no haya nada de oxígeno, sino que haya otros componentes inorgánicos, como puede ser azufre o fósforo, lo que sea. Luego hay otras que se llaman anaerobias facultativas, que son las más majas, porque pueden estar tanto vivir como con oxígeno, sin oxígeno. Perdonad, Tatiana me preguntaba que si los esporos son las bolitas. Sí, perdona. Están dibujadas y dependiendo porque pueden estar en un extremo o en medio de lo que es la bacteria, ¿vale? Pero sí, son las bolitas del dibujo, Tatiana. Y por último, las microaerófilas, que son las que requieren algo de oxígeno, pero unas concentraciones muy bajas. Entonces, es otra forma de clasificar a las bacterias. Podríamos decir que una bacteria es un coco, gram negativo y anaerobia estricta. Así, poco a poco, con estas clasificaciones, vamos llegando a la identificación de esa bacteria que tenemos que tratar.
No sé si ha quedado muy bien claro esto. Paso a otra cosa ya. ¿Necesitan para crecer oxígeno o no necesitan oxígeno? ¿O pueden crecer en presencia o en ausencia de oxígeno? ¿O necesitan oxígeno pero en unas determinadas cantidades? Si es mucho, tampoco crecen. Y si no tienen, pues no crecen tampoco. Bueno, seguimos. Bueno, como veo que ya es la hora de terminar la clase, lo de los virus, deciros que es más complicado, como se tiene que ver con un microscopio electrónico y son muy raros. Los virus son muy raros. ¿Para qué os voy a decir lo contrario? Pueden tener ADN, pueden tener ARN, pueden tener los dos materiales genéticos y lo único decir que no se considera una célula, no se considera un ser vivo, por lo que decíamos, porque ni se nutre ni se relaciona. Simplemente va, se mete en una célula, la utiliza para replicarse y para crecer y la mata. Y va y pasa a otra, así. Se divide el virus y pasa a otra. Y han salido dos virus y esos dos virus van a otras dos células y así. Que tienen estas formas tan mal. Ay, espera, perdonad. Hoy, ¿dónde estás? Que no te veo. Espera. Bueno, así. Que tienen estas dos formas tan bonitas y que pueden estar más bien desnudos, que tienen simplemente el material de ADN o ARN y una cubierta proteica, o bien pueden tener una cápsula o espículas para anclaje, de anclaje en la bacteria, que por ejemplo en el caso de los bacteriófagos, pero ya no vamos a entrar en nada más. La de la hepatitis. Y, a ver, también se pueden clasificar según su forma, como hemos visto, pues en forma helicoidal o icosaédrica o circular, o una forma de clasificarlas. Y también se pueden clasificar según su material genético y la forma de reproducción. Bueno, se clasifican desde un grupo tipo 1 hasta un grupo tipo 7 y pueden ser lo que hemos dicho antes, de ADN doble cadena, de ADN simple cadena, de ARN doble cadena, bueno, de muchas causas, ¿vale? Si vosotros queréis que que preparemos una clase sobre virus, me pregunta Valentina si haremos una clase sobre virus. Si estáis muy interesados, nos lo podéis decir y preparamos una clase. Pero también os adelanto que son clases ya bastante más complejas que lo que hemos visto hasta ahora. Pero vamos, si tenéis interés, nosotros estamos para lo que vosotros os interese, ¿eh? Nos podéis mandar algún mensaje para ver más o menos el volumen de gente que estaría interesado y así pues podríamos dejar uno, ¿vale? Si ya veo que Ángela, Diana, muy bien, Claudia. Bueno, pues ya lo hablaremos aquí con el equipo docente y miraremos a ver si podemos hacer una clase de virus sin meternos mucho en clases muy complejas y que podéis que os pueda interesar, ¿vale? Bueno, solo me quedaba una cosa, que era los antimicrobianos, que es lo que vemos también en la consulta y que dependiendo de si son atacan a bacterias, son antibacterianos, si son frente a hongos serán antimicóticos o antivíricos y que pueden bien o inhibir el crecimiento, que serían, por ejemplo, bacteriostáticos, o bien que los mate. A ver, tenemos medios químicos y medios físicos para acabar con estas bacterias patógenas, que pueden ser pues, antibióticos, pues, estos son los dos más clásicos, amplio espectro, perdón, o antisépticos que podemos dar, por ejemplo, en la superficie de un animal cuando queremos un poco quitar las bacterias así de la superficie, como puede ser yodo o alcohol, etcétera. Desinfectantes que ya se echan sobre la superficie pues en una mesa o en algún material que acaba con todo, y el esterilizante que matan incluso las esporas. Y luego, pues físicos, pues calor húmedo, seco, radiaciones, por ejemplo, el autoclave que utilizamos para desinfectar o para nuestro material quirúrgico, pues es un medio físico para esterilizar, ¿vale?
Perdonad porque ahora las últimas diapositivas han ido muy rápido, pero yo entiendo que hay personas pues, que se plantean planificar una hora y que tenéis prisa. Destacar qué es lo que hemos visto, sobre todo introduciros en el mundo de la microbiología, que es muy amplia y muy extensa, que nosotros nos vamos a ver, nos interesa sobre todo los patógenos, pero que sepáis que hay una cantidad de microorganismos que no son patógenos y que nos aprovechamos de ellos para distintos campos como la industria farmacéutica, la industria alimentaria, etcétera, y que estas clasificaciones que hemos hecho, grandes clasificaciones, nos van a ayudar siempre a la hora de identificar. Pues según su morfología, hemos dicho, su tinción y su metabolismo. ¿Vale? Sí, José Antonio. Bactericidas, pues los que acaban con las bacterias, fungicidas, biocidas, etcétera. ¿Vale? Y hasta aquí lo que os quería contar hoy. Un poquito rápido al final, pero espero que haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través del correo del campus. Y nada, hasta la próxima, que será la semana siguiente, que será de radiología. ¿Vale? Ahora a ver si ahora la publico para que os podáis ir apuntando. Y muchísimas gracias a todos. Venga, hasta luego.